Bienvenidos al programa. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un mensaje hoy que yo espero que le va a tocar su corazón porque es tan importante. Ha cambiado mi vida y mi ministerio. Entonces vamos a comenzar la lectura con el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ese es el tema de lo que vamos a hablar. ¿Qué es esto para tanto? Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, Él puede comenzar con una imposibilidad. ¿Qué podemos hacer cuando seamos confrontados con una imposibilidad, algo muy difícil, o una necesidad no suplida? Un problema es una necesidad no suplida. Entonces, Dios, cuando quiere hacer algo grande en nuestra vida, a veces nos confronta con una imposibilidad. Y si supla esta necesidad, si solucionas un problema, tú puedes ser la mano de Dios y expresar el corazón de Dios. Y cuando la Biblia dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Anochecía, los discípulos querían despedir a la multitud para que fuesen a las aldeas y comprasen algo para comer, pero Jesús tuvo compasión de ellos. Esto es tan importante, esto es lo que ha cambiado mi vida, la compasión por la gente necesitada, la gente desechable, los gamines en Colombia, los niños de la calle en Argentina, los 50 millones de niños no deseados por las calles en muchos países de Latinoamérica. Entonces el Señor se preocupó, tuvo compasión de ellos, porque habían estado en el desierto durante 3 días sin comida y ahora desfallecían de hambre. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarles en ayunos no quiero, no sea que desmayan en el camino. El Señor se preocupa por lo que no tienen nada que comer. La Biblia dice en San Mateo 25 que al final, en el juicio final, cuando se van a reunir a todas las naciones y todos los individuos delante de Él, y Él va a decir: a algunos tuve hambre y me diste de comer, a otros tuve hambre y no me diste de comer, tenía sed y no me diste de beber, estaba desnudo y no me cubriste, estaba en la cárcel y no me visitaste, estaba abandonado, no me recogiste en casa. Entonces dice: apartado de mí, obradores de iniquidad. Yo estaba pensando en esta historia, esta enseñanza de Jesucristo del buen samaritano, cuando este judío cayó entre ladrones y fue herido, fue casi muerto, robado y tirado al lado, y pasó un sacerdote, pasó a un abogado, un hombre de la ley judía, y no le hicieran nada, no le hicieran ningún daño, pero el pecado que tenían era que lo abandonaran, lo ignoraran. Entonces el Señor se relaciona con los que están abandonados, y aunque no hacemos nada mal, sin hacer nada es un pecado cuando estamos confrontados con una necesidad y no hacemos nada. El Señor tuvo compasión.
El Señor tiene compasión. Yo recuerdo el tiempo que tuvimos en México y en Colombia y en otros países tan necesitados, cuando Dios nos enseñó de hacer la obra de rehabilitación en España. Encontramos una necesidad no suplida y por ahí ha salido el Evangelio a muchos países y muchas almas están siendo atendidas actualmente porque Dios puso en mi corazón esa compasión. Y notemos en el Salmo 41 algo que seguramente no nos hemos dado cuenta. Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, no solamente piensa, sino considera. Bienaventurado significa feliz, bendito, feliz. El que piensa, el que considera el pobre. Mira a ver las bendiciones que le va a acompañar. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregaréis a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullerás todo su cama en su enfermedad. Entonces ahí vemos las bendiciones que acompañan los que muestran el corazón de Dios, la compasión de Dios. Entonces, queridos hermanos, el Señor dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunos, no quiero, no sea que desmayan en el camino. Así que el Señor se preocupe de nosotros, de los necesitados, de los que están en situación abusivos, los niños abandonados. Y cuando tú tienes el corazón de Dios, el amor de Dios en tu corazón, tú vas a hacer algo grande para el Señor. Porque no hay nada imposible a Dios. Y Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos ni lo que imaginamos, pero es según el poder que opera en nosotros. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, estarás lleno de compasión y amor. Entonces, el discípulo le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el Señor le respondió: dale vosotros de comer. Y ellos dicen: ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros si no tenemos dinero para esta situación? Y siempre miramos a lo que tenemos y no miramos a lo que tiene Dios. Pero Dios preguntó a Moisés, cuando se confrontó con esta situación: ¿qué tienes en la mano? Y dice: tengo una vara, pero utiliza lo que está en tu mano, lo que está disponible, y Dios lo va a multiplicar. Entonces el Señor dijo esto para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer. El Señor sabe lo que va a hacer con tu vida. Él sabe las posibilidades que tienes hacia adelante. Él sabe tus talentos. Él sabe cuánto dinero tienes y cuánto no tienes. Pero gloria a Dios, Él puede multiplicar. Esto es lo que dijo el Señor a fin de probarle, de probar su fe, para prepararlos para el siguiente milagro. Jesús estaba probando la confianza que Felipe tenía en Él como su proveedor. Cuando Cristo está determinado a hacer un milagro, utiliza cualquier provisión, aunque sea algo pequeño. Entonces, ni los discípulos ni Felipe conocían la intención de Cristo, pero pronto lo verían. No sé lo que Dios va a hacer, pero nos esperan grandes cosas en estos días de crisis, estos días de prueba que estamos pasando. No ha entrado ni en nuestra mente lo que Dios tiene preparado. Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús tenía planeado. Y puede ser que tú tampoco, ni yo, sé lo que Dios tiene preparado, pero tiene grandes cosas que pueden pasar en nuestra imaginación. Pero es según el poder que opera en nosotros, según la fe, según la compasión que Dios pone en nosotros, porque Él obra en nosotros el querer y el hacer de su preciosa y santa voluntad.
Entonces el Señor está también hablándonos nosotros. No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Yo recuerdo cuando estuve en México en el principio de los años 60, pues pasó una señora por la casa y con un montón de niños. Entonces los niños venían mirando por las ventanas porque hemos ido a hacer compras, estamos bajando la comida del carro a la casa. Entonces yo le invité a la señora con todo ese montón de niños en casa y le hablé del Evangelio como buen misionero, le hablé de Cristo y ella se arrodilló conmigo y aceptó al Señor, oramos juntos. Y yo oré una oración que jamás he vuelto a orar en toda mi vida. Y dije en la oración, después que nos entregamos al Señor, le dije, Señor, súplele sus necesidades. Y enseguida, como un rayo, escuché la voz de Dios que me dijo, súpleles tú. Entonces, muchas veces, al dar gracias alrededor de la mesa, decimos, Señor, súplele sus necesidades. Y Dios dice, súpleles tú, porque yo te he dado a ti para que tú suples las necesidades tanto espirituales como físicas. Como en todo sentido, Dios está llenando nuestros corazones para que podamos vaciarlos sobre la gente necesitada. Entonces Jesús también nos está diciendo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Él está poniéndonos a prueba y probando nuestra fe, porque ya sabe lo que Él va a hacer en este año 2022. Y necesita personas fieles, llenos del Espíritu Santo, que colaboran con Él en esta misión de rescate. Muchas veces nosotros podemos sentir que nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestras oraciones son insignificantes, incapaces de afectar algún cambio en nuestras circunstancias, confrontados a veces con la inmensa necesidad que nos rodea. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer mis oraciones frente a esta dificultad? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces nosotros decimos, todo es posible a el que cree. Cuando yo pienso en mis limitaciones, en el reto que tenemos de evangelizar, no solamente España, sino el mundo, me pregunto, ¿qué es esto entre tanta necesidad? ¿Qué es esto entre tanto? ¿Qué puede hacer un hombre de mi edad y mis capacidades en el mundo con tantas tinieblas, tantos prejuicios y un pueblo tan anticristo, tan endurecido? Cuando pienso a veces en las iglesias evangélicas, una pequeña minoría insignificante, me pregunto, ¿qué es esto para tanto? Pero la Biblia dice, el pueblo sin visión perezca. Entonces tenemos que tener una visión de lo que Dios puede hacer utilizando cualquier cosa, porque estas necesidades que estamos confrontando ahora, con esta plaga, con este virus y con otras situaciones, es una prueba de nuestra fe. Dios lo está diciendo para probarnos. Utiliza esa situación para evangelizar, para que crezca el Evangelio, para que se levante la iglesia de Jesucristo. La situación que hubo en España y que hay todavía con toxicómanos, con los adictos, con los alcohólicos, Dios lo utilizó para levantar una obra que ha llegado a muchos países. Y Dios utiliza una necesidad para que Él se glorifica y que su evangelio llega al fin del mundo. Hace poco he escrito mi último libro, que es un libro de poesías llamados Poesías que Predican. El primer poesía que he escrito, que a mí me gusta, no sé si a ti te va a gustar, dice así: le dijeran que eso no se podía, que nadie antes lo había hecho, que todo aquí requiere permiso y que sin permiso tocaría techo. Pero él decidió afrontar el riesgo, ya que si nada se intenta, nada se consigue, que Dios de la nada hizo el cielo y la tierra, y lo que aún no se había creado, Dios lo hizo. Todo cuanto existe comenzó con una idea, que primero se debe sembrar. Todo lo que sembramos dará su cosecha, y esto vale igual para el bien que para el mal.
Así que ese hombre tuvo una idea. De esa idea salió una visión. De esa visión se forjó un plan. Y con ese plan bendijo una nación. Pues las ideas, como buenas semillas, con sudor y lágrimas brotarán, y multitudes serán salvadas porque un hombre se quiso arriesgar. Cuando te digan que eso no se puede, respóndeles que llevan la razón, mas para Dios no hay nada imposible, y lo que hacemos con fe tendrá galardón. Si te ves solo e insignificante, piensa bien lo que te voy a decir, porque Dios y tú sois mayoría. Todo es posible el que cree sin rendir. Que Dios bendiga esa palabra. Entonces, Dios utiliza lo pobre, lo débil, lo insignificante, lo que el mundo ni reconoce para glorificar su nombre. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes en tu mano ahora? Dice el discípulo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Y todo lo que quiere Jesús es lo que tenemos en este momento. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios no necesita mucho para multiplicarlo. Él utiliza las cosas pequeñas, pero lo hace grande. Nuestro número insignificante no debe impedir nuestra fe. Jesús dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Los discípulos le presentaron a Jesús la comida de un muchacho suficiente solamente para él. Jesús lo bendijo y lo partió. Y el milagro comenzó en sus manos. Lo que Jesús bendice se multiplica. Lo que nosotros retengamos se desperdicia. ¿Quieres o no? Estamos en una guerra y lo que están con el Señor somos una mayoría. El ser pocos no impidió a los discípulos transformar el mundo. En un solo día San Pedro predicó y 3,000 fueron convertidos y ahí comenzó la iglesia. Cuando tengamos visión y seamos llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, no hay nada imposible a él que cree. No seamos como Felipe que vio la imposibilidad y dijo, ¿qué es esto entre tanto? No seamos como Felipe, pero vamos a dar de lo que Dios no ha dado. Jesús puede multiplicar lo poco que le presentemos. El grano de mostaza puede crecer y convertirse en una hortaliza grande. Tengamos presente que nuestra tarea no es la de buscar nuestra comodidad ni nuestra seguridad económica, sino el evangelismo del mundo. Las mies son mucho y los obreros poco, pues están atareados con muchas cosas y muchos no están obedeciendo la gran comisión y el llamado de Dios. Jesús tuvo compasión de la gente. Dice, yo no quiero enviarles sin comida, que van a desmayar por el camino. Y el Señor tiene compasión de las multitudes alrededor del mundo. Y ahora quiere utilizar a ti y a mí. Así que prepárese para un milagro. Cuando el Señor iba a dar de comer y multiplicar este pan y los peces, le dijo a los discípulos, hágale que se sienten. Y que se sienten en grupos de 50. Entonces, para que sea correcto la forma de dispensar esta comida, que no sea solamente la primera fila, sino que todos podían comer igualmente. Y es lo que Dios desea de nosotros, no que el Evangelio se predica solamente a los que de habla inglés o lo que se habla español, sino que el Evangelio se predica igualmente por el mundo. Pero el énfasis que quiero hacer es que hay que preparar para un milagro. Yo recuerdo cuando llegamos a México, mi esposa y yo, en el año 62, creo que era.
Entonces estuve predicando en pequeñas iglesias, 40, 50 personas, y la gente se me dormía. Pero cuando pasé por el estadio de boxeo, donde habían 6,000 personas, el Señor me dijo, aquílalo. De saltar de iglesias de 40 y 50 personas con la gente casi dormida a un coliseo de capacidad de 6,000, era un paso grande de fe. Y yo digo, ¿quién soy yo para esto? Pero lo hicimos la propaganda. La primera noche hubo 1,000 personas y fue creciendo y creciendo. Dios confirmó su palabra con señales y maravillas y sanidades, y los ciegos vieran, los cojos andaran y los mudos podían oír y hablar. Así que, queridos hermanos, Dios utiliza lo pequeño, utiliza lo poco, utiliza lo que tú le pones en las manos, porque no hay nada imposible para Dios. Pero tiene que arriesgarse, tiene que decir, estoy dispuesto a dar mis 5 panes y 2 pececillos, estoy dispuesto a ofrendar a Él mi vida, para que Él utiliza. Así que terminamos el mensaje hoy pensando que Dios tiene compasión del mundo y necesita que su iglesia, su pueblo, sea la solución al problema, porque cada problema es una oportunidad para que Dios se manifiesta y glorifica el nombre de su Hijo Jesucristo. Ore conmigo y preséntase delante de Dios y diga así, Señor Jesús, soy nada, no tengo nada, lo que tengo te doy. Pido, Señor, que tú lo multiplica, que utiliza mi debilidad. Utiliza lo poco que tengo para glorificar tu nombre. Ahora pido, Señor, que me llena con tu poder, que me llena con tu Santo Espíritu, que me llena con la misma compasión que tuvo Jesucristo por los necesitados, para que yo pueda suplir lo que tú me has dado. Te damos la gracia, Señor. Y Padre Santo, te doy la gracia por las multitudes que están escuchando este mensaje en 30 países. Tú lo has multiplicado. Comencé a predicar en casa, Señor, y tú has multiplicado la audiencia a más de 1,000,000 de personas. Te doy las gracias, Señor, que tú has tomado lo poco que yo tenía y lo has multiplicado. Así que, Señor, multiplica este mensaje, multiplica este reto, multiplica, Señor, esta palabra que tú me has puesto en mi corazón, para que llegue a los fines de la tierra y que glorifique a ti, y que millares y millares sean ayudados y entregados, salvados y bendecidos por esas palabras de vida. Gracias, Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.